Figuras, hermanos, figuras que conocemos, reconocemos o hemos entendido a nivel global. El caso de hombres como Abraham Lincoln, un presidente que lo entregó todo. Es decir, hombre que se destacó por la lucha social para reivindicar a hombres y a mujeres sin importar el color de piel, y que lo entregó todo también. Fueron hombres que al final murieron, pero hoy en día todavía se les reconoce esa destacada lucha que tuvieron para dejar bien en alto un país, una nación. Muy importante, ¿no? Y podemos ver muchos ejemplos. Me llama mucho la atención también algo relacionado al deporte, que siempre casi destaco mucho esa parte, ¿no? Vemos hombres valientes, también guerreros, batalladores, que hoy en día sigue en la palestra, sigue dándose a conocer a nivel mundial el tema de resultados, de triunfos, de batallas, de medallas de oro. Y que en este caso estoy hablando de un personaje que ustedes seguramente lo recuerdan, un hombre que en 100 metros planos recorrió 9.58 segundos. No sé si ustedes sabrán de quién le hablo, ¿no? Aquellos que les gustan el deporte. Y este personaje se llama Usain Bolt, que en la antigua, ahorita todavía está vivo, está presente. Claro, por supuesto no está corriendo ahora ya por su edad, pero fueron hombres íconos del deporte, así como hablé de este presidente Abraham Lincoln, que también entregó su vida, o más que entregó su vida, fue asesinado en el año 1865. Y este joven todavía está vivo, y el que le acabé de hablar, en este caso este deportista. Entonces cada uno con sus hazañas, cada uno con sus, vamos a decirlo, con sus intervenciones valientes, valerosas. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo que decir siempre de lo que hacemos o de lo que hemos hecho en la vida, de mucha entrega que hemos tenido, llámese estudios, llámese el trabajo también, la forma vamos a decirlo así, de intervenir en muchas cosas en nuestra comunidad, el trabajo social. Muchas personas se entregan totalmente al trabajo social, apartan un tiempo o sacrifican el tiempo para no estar con la familia, sino estar con la comunidad, entregándolo todo, con mucha confianza, con mucha valentía. Y eso es algo que realmente nosotros, creo yo, y lo podemos ver, es de mucha importancia, es de mucha importancia. ¿Por qué hablo de estas cosas, hermano? Porque hoy hablaré acerca de un personaje también, desde el punto de vista espiritual, un hombre que también se destacó no solamente en el esfuerzo, en la lucha, la valentía, sino en la fe. Fue un hombre de fe, un hombre apasionado, un hombre que entregó su vida, estuvo dispuesto a entregarlo todo por la causa. En esta hermosa mañana, creo que es hombre ícono desde que se inició la iglesia del Señor en el primer siglo. De los dos capítulos que él tiene en el libro de Hechos, podemos ir buscando el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos allá a la palabra del Señor. Vamos a leer un poco y claro, vamos a resumir un poco también lo que es la vida de este hombre. Ya más o menos imaginarán de quién se trata. Creo que lo hemos estudiado en otros momentos a título personal. Quizás algún hermano le escuchó a usted el mensaje o usted mismo lo estudió con alguien. Y creo que eso para nosotros, para mí en lo personal me ha marcado, pues me ha llevado a analizar, a reflexionar lo que es la vida en Cristo. Y la vida en Cristo no es nada fácil, ¿no? Hemos entendido eso. Así como muchas cosas que hacemos en la vida cotidiana, en la parte terrenal, no es fácil. Por lo menos el hermano Ser trabaja en taxi. No es fácil trabajar 10, 12 horas, quizás más o menos. El hermano allá atrás, José,
creo que cada uno tenemos muchas cosas y que hacemos diariamente en nuestro trabajo, en la construcción, el varón allá también en la parte de minería. Entonces lo entregamos todo para poder llevar el sustento a la casa, para poder subsistir y seguir adelante. Pero desde desde el plano espiritual también podemos ver, observar a este hombre llamado Esteban. Vamos a leer desde el verso 55. Sí, vamos a leer a partir del verso 55. Y dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. ¿Qué hermosa detalles que podemos encontrar de parte de este siervo? Era un hombre que su traducción, en cuanto a su nombre, en el griego significa Estéfanos, y su significado es corona, guirnalda o el que es coronado. Esa es la traducción o el significado en español de este siervo llamado Esteban. Interesante, ¿no? Y algo que dice que, o el que es coronado. Pero si vemos la historia, si vemos el último versículo, vemos que este hombre murió. Entregó su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense lo irónico, ¿no? De ser coronado, ¿no? Desde el mundo terrenal queremos nosotros ser coronados, ¿no? De alguna manera ser prosperados, es decir, tener buenos resultados. Y creo que eso es lo que siempre buscamos desde el mundo terrenal, en el estudio también, en el deporte, como lo decía hace un rato. Pero acá este hombre, desde lo espiritual, desde la vida en Cristo, podemos ver que él recibe esa corona también. Y creo que nosotros estamos apuntando a eso, recibir esa corona eterna. Y, claro, es necesario también ver detalles. Por lo menos en representación a esta corona o el nombre de este siervo, representaba mucho. Representaba honor, representaba victoria, representaba reconocimiento dentro de esa sociedad antigua. Su nombre, simplemente su nombre, eso es lo que representaba realmente. Y es interesante que nosotros podamos entender ese punto. Era un hombre judío que vivía en Jerusalén, hombre que comenzó a formar parte del ejército del Señor, llevando el mensaje del Señor. Se dice que era un hombre donde manejaba el idioma griego, cultura griega, y era algo también que se puede considerar que era como hoy en día que el que habla inglés, pues un idioma reconocido a nivel mundial, y donde la gente pues se trata de inclinarse a estudiar, a prepararse en este idioma tan interesante, ¿no? Pero para esa época, el idioma griego, en los tiempos después de Jesús, después que Cristo asciende al cielo, era muy común este tipo de idioma griego, ¿no? Y también el arameo, ¿no? También el arameo. Entonces, fue una intervención interesante de Esteban, y no lo veamos tanto como historia, porque a veces nos quedamos con solamente leer estos capítulo 6, capítulo 7, como una narrativa nada más histórica, nada más, y ahí quedó. Sí, entregó la vida, murió y pasó por muchas cosas, pero no, va más allá de eso. Es una invitación que el Señor también nos hace a nosotros, porque nosotros que seguimos los pasos de Jesús,
de cierta manera. Yo creo que cada uno de nosotros siempre tenemos en cuenta o consideramos tener en cuenta que caminar como Jesús. Pero también vemos ejemplos como como Esteban. Y podemos copiar también o seguir sus ejemplos de testimonio, de vida, de sacrificio. Y es importante que nosotros podamos también reflejar eso en nuestras vidas. Claro, el punto es que no vamos a estudiar el capítulo 6, capítulo 7 completamente, pero sí por lo menos resumir lo que hasta ahora era el servicio que este hombre estaba desempeñando. En el capítulo 6 vemos que este hombre tuvo un llamado especial de parte del Señor y que tenía que tener ciertas características, tales como tenía que ser un hombre lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Habían otros más. Capítulo 6, versos del 1 al 5, habla un poco acerca de quienes estaban allí presentes. No solamente Esteban, sino habían otros más. Estaba un tal Felipe también, el evangelista. Y más que todo se nombra a Esteban y a Felipe en el transcurrir del libro de Hechos, pero que ellos pues lo entregaron todo y que han dejado un ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, de la crisis que la iglesia al comienzo comenzó a tener, porque la tuvo, este hombre termina atendiendo las mesas, porque el Señor le hace un llamado también, son escogidos por los apóstoles, y comienza a servir las mesas de las viudas que estaban siendo desatendidas, como dice la historia o la lectura bíblica, ¿no? Pero este hombre pasan los días, pasan los meses, quizás los años, se encuentra con la situación de ser confrontado, de ser atacado, de tener oposición, y pues él valientemente expresa lo que él había recibido de parte del Señor. De parte del Señor. Había entendido quién había muerto por él. Y yo creo que muchas veces a nosotros se nos olvida quién murió por nosotros, a tal punto que hacemos lo que nos parece muchas veces en nuestro día a día. Llámese de la vida física, nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra conducta. Pero Esteban estaba muy claro, estaba muy definido en qué es lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era defender la fe en el Señor. Hizo una defensa espectacular y se atrevió a tal punto de entregar su vida, de entregar su propia vida. Muchos se enojaron por el hecho también de que, por lo menos en Hechos 6:12, dice, se enojaron porque él estaba haciendo milagros y prodigios. Y eso pues aturdió los ojos, los corazones de los líderes para ese momento, causando, disturbios para ellos, para la élite que estaba al frente de allá en Jerusalén para ese momento. Pero aún así él se atreve a defender, él se atreve a confrontar y a pasar por diferentes pruebas. Se dice que fue enjuiciado de una manera injusta, se dice que fue señalado, que fue golpeado, que estuvo preso, solo por el hecho de hablar de el Salvador del mundo. Qué interesante, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tanto nosotros también hacemos para que la obra del Señor, si nos acogemos al ejemplo de Esteban, qué estamos haciendo por la obra del Señor? ¿Hasta dónde estamos nosotros involucrados o qué tanto estamos involucrados para seguir llevando el mensaje del Señor? ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo por nuestro vecino? Y creo que eso es un llamado que también podemos irlo analizando, reflexionando. Este hombre realmente hace una defensa poderosa, no le importa y trata de transmitirles a muchas personas allí toda la transición desde Génesis hasta los tiempos de Jesús. Prácticamente nos habla de que todo lo que aconteció para que al fin de cuentas sea Cristo exaltado.
Y este hombre pues logra, vamos a decirlo así, para mí en lo espiritual es un hombre que está coronado, pues, un hombre que es salvo, un hombre de Dios que lo entregó todo. Por mucha fe, con una, vamos a decirlo así, con una buena actitud también, valiente, pues, destacado. Y creo que eso nosotros necesitamos tratar de tomar esos ejemplos que son muy, muy importantes. Ahora bien, ¿cuáles fueron sus mayores fortalezas y virtudes? Según lo que leía en capítulo 7, desde el verso 55. Bueno, yo encuentro algunas cosas importantes. Encuentro que Esteban mantuvo su mirada en el cielo con mucha fe. Hace rato estábamos escuchando una alabanza, una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecado. Entonces, creo que Timoteo pudo determinar, tuvo bien claro en tener una mirada en el Señor, una mirada de fe en el Señor. Y creo que eso nosotros necesitamos tenerlos presentes. Pero ¿por qué pasa esto? Porque estos hombres también se aturdieron. Porque el Señor, o en este caso podemos entender que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba con entendimiento, hablaba con sabiduría, hablaba con amor, pero también hablaba con valentía. Y esto fue lo que les aturdió a estos líderes. Esto fue lo que le permitió crujir los dientes y molestarse a tal punto de tomarles preso. Hermanos, reflexionemos un poco. ¿Hasta dónde llegamos nosotros a dar un consejo, a dar un mensaje a alguien que lo necesita, pero que sabemos que lo necesita, pero ignoramos su necesidad? ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de animar a personas que están pasando por pruebas o por dificultades, o simplemente se sienten vacías, simplemente están aturdidas por lo que observan o por lo que están viviendo en su vida misma? Es una manera de nosotros también poder analizar a Esteban. Esteban estuvo muy atento, observando, mirando hacia el cielo. Y más que mirando hacia el cielo era su fe, su confianza al Señor. Y eso es muy importante, hermano. Entonces este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, porque ya lo vemos en el capítulo 6, verso 3, dice la palabra de Dios en el verso 3, dice que, voy allá: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Interesante, ¿no? Y los apóstoles, pues, al final de cuentas, había una necesidad de predicar la palabra de Dios y utiliza a estos siervos. En este caso, a Esteban, ¿no? Hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué significa estar lleno del Espíritu Santo, hermano? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Importante, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta eso. Estar lleno del Espíritu Santo, hermano, significa estar sometido a la voluntad de Dios. Estar sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué vive en la persona? Pues el Espíritu Santo mora en la persona y esa persona vive siempre buscando qué hacer, buscando cómo involucrar a otras personas al plan de salvación. Eso es más o menos, podemos ver ese punto, ¿no? De que está anhelando que otras personas se salven, que otras personas también acepten ese llamado que el Señor le hizo o nos está haciendo cada uno de nosotros. Es importante que podamos entender esa parte. Entonces, es una persona que está empeñado en buscar almas. Es una persona llena del Espíritu Santo, tiene buena reputación. Se maneja de una conducta, pues, honesta, transparente, que todo lo que se le hace o tenga presente, llámese en el trabajo, llámese en el estudio, ese hombre o esa mujer sea intachable, que no sea una persona que le estén señalando por su mal comportamiento o su mala conducta, sino al contrario, ven en él o en ella luz, ven en él o en ella una persona diferente, una persona consagrada al Señor. Como dice por ahí en la misma lectura,
que lo veían como un ángel. No sé si está por ahí, no recuerdo el texto por ahí, pero habla que lo veían como si fuera un ángel. Interesante lo que podemos ver allí, ahí dice en el verso 15, dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos, capítulo 6, verso 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, ahí es donde debemos apuntar nosotros. Que las personas nos vean como un rostro de un ángel. ¿Quién se apunta allí? Creo que todos nos apuntamos, hermano. No hace falta alzar la mano. Solo hace falta, sí, Señor, heme acá, quiero hacer tu voluntad. Quiero cada día más estar lleno de la presencia de Dios en mi vida, para poder animar a mi familia, para poder animar a mis hermanos, para poder llegar a mi vecino, poder presentar un mensaje vivo, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de sabiduría que no viene de usted, de mí, sino que viene de parte del Señor. Amén. Esteban estaba muy claro en todas esas cosas. Esteban estaba muy determinado al punto tal, como dice al final del capítulo 7, dispuesto a morir. Dispuesto a morir, hermanos. A nosotros nos cuesta, hermanos, hacer muchas cosas por la obra del Señor. Nos cuesta orar, hermanos. Nos cuesta estudiar la palabra del Señor. Este año estamos comprometidos con el reino del Señor. Es el año donde queremos compartir con la comunidad, con los sectores de Atalaya, de los 33 barrios que hay en Atalaya, pero necesitamos que cada uno nos participemos de esa bendición, de poder llevar, proclamar el mensaje del Señor. ¿De qué forma? Bueno, valientemente, con sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Y creo que eso lo podemos lograr en nombre del Señor. Pero necesitamos mantener la comunión, la unidad. Decía el hermano hace un rato, el hermano Sergio. Imagino a Esteban ya a punto de morir. Wow, bueno, ya no voy a participar de la cena del Señor, pero voy a estar en la presencia del Señor. Podemos pensar muchas cosas. ¿Qué no pensaría Esteban en ese momento? Pero se atrevió, fue valiente y reconoció que Cristo había muerto por él también. ¿Qué modelo a seguir? No solamente de Jesús, sino también de este siervo, como lo he llamado Esteban también, ¿no? Entonces, la persona que está, o cómo percibir una persona llena del Espíritu Santo, lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? De que una persona está sometido a Dios, a la voluntad divina, y poder siempre tener la intención de seguir haciendo más y más por la obra del Señor. Amén. Eso es importante, hermanos. Otro punto importante que veo en el verso 55 dice que vio la gloria de Dios. Que vio la gloria del Señor. ¿Y qué significa eso? Ver la gloria del Señor. Si ustedes lo pueden ver allí en el verso 55, ¿no? Y hay muchas cosas que tocar ahí, ¿no? Porque hay detalles, hay muchos puntos importantes en cada línea, pero no todo lo vamos a hablar, porque si no nos extenderíamos mucho, ¿no? Pero entonces, vio la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso? Ver la gloria de Dios es contemplar la presencia del Señor, su majestad, su poder, su autoridad, y esa autoridad a través de Cristo Jesús, mis hermanos. Esteban confirma que Jesús es Dios, confirma que Jesús es Dios, a tal punto que dice que vio los cielos abiertos. Vio los cielos abiertos. ¿Y por qué ve eso? Porque fue obediente, porque fue sabio. Vio la grandeza del Señor. No hay barrera para con Esteban el poder ver a profundidad el poder de Dios allá en los cielos. Qué interesante, hermano, cómo Dios obra en este siervo y cómo Dios puede obrar en nuestras vidas también. Que hay cosas que usted y yo podemos ver que el mundo no puede ver, pero que Dios nos permite ver. Porque el depósito que es el Espíritu Santo del Señor que está en nuestras vidas, hermano, no debemos entristecerlo.
sino siempre mantenernos en ese fuego, en esa llama de poder, seguir adelante, estar convencidos que el Señor nos rescató y que ahora Él reina en mí, que Él ahora reina en ustedes. Amén. Muy importante, hermanos, que podamos tener esa exaltación en todo momento del que vive, el que está ahora vivo por siempre, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Así que creamos en esa autoridad divina a través de Cristo Jesús. Entonces Él vio los cielos abiertos, dado a su fe y obediencia, hermanos. Como decía nuestro hermano Celia, a veces nosotros nos dejamos llevar, no sé si fue serio, hermano, que nos dejamos llevar, convencer más por las cosas que vemos y no por las que no vemos. Entonces, a veces que entramos en conflicto. ¿Y por qué no me salen las cosas como yo quisiera? No me sale porque muchas veces estamos convencidos de que si aquello no lo puedo ver, no lo puedo sentir, pues simplemente me quedo como que estático, no hago más nada. Muchas veces estamos así, hermanos, adormecidos. Estamos muchas veces en esa, vamos a decirlo, en esa frialdad espiritual. Y tenemos que cambiar, hermanos. Creo que tenemos que cambiar y ver estos ejemplos, en este caso, de este siervo llamado Esteban. Muy interesante, hermano, muy interesante. Dice que vio al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Dice ese mismo verso 50, en el verso 56, podemos ver allí. Dice que vio al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Es decir, al mismo Jesús. El Hijo del Hombre es el mismo Jesús. ¿Quién anhela estar viendo la presencia de Dios de esa manera? ¿Quién anhela eso, hermanos? Todos debemos estar allí cimentados en ese pensamiento que queremos ver la gloria del Señor, ver su presencia y, bueno, estar por siempre con Él. Es una bendición hermosa, hermano, que podemos realizar. ¿Qué tenemos que hacer para ver la gloria de Dios, hermano? ¿Qué tenemos que hacer para poder ver la gloria de Dios, hermano? Debemos ser constantes, hermano. Debemos ser disciplinados espiritualmente. Debemos ser disciplinados, así como somos disciplinados en nuestra hora de llegar a nuestro trabajo, somos disciplinados para ir a la universidad, somos disciplinados para reparar la moto, somos disciplinados para trabajar cualquier obra, cualquier actividad. Bueno, hermano, necesitamos ser disciplinados también desde la vida misma espiritual. Porque todas estas cosas que podemos ver, se desvanecen. Se dañan, hermanos. Entonces debemos ser constantes y perseverantes en los caminos del Señor. ¿Quién alza la mano para estar en los caminos del Señor? Gloria al Señor, hermano. Sigamos avanzando, sigamos con esa buena actitud, con ese ánimo. No existe barrera, hermano. No existe barrera entre Dios y el creyente. No existe, hermano. Aunque pueden ver problemas, circunstancias que nos sacuden, que nos desorientan. ¿Y cómo es posible que yo esté haciendo las cosas bien? Y el Señor, tú sabes muy bien que yo estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué me salen las cosas distintas ahora? ¿Y por qué? Entonces, por lo mismo, porque estamos más abocados al pecado también, hermano. Nos cuesta dejar el pecado. Nos cuesta. Y entonces, eso es lo que realmente nos limita para poder entender muchas maravillas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Necesitamos avanzar, hermanos. Necesitamos anhelar ver la gloria del Señor. Este varón también tiene momentos críticos, difíciles. Vemos en el verso 57 algo interesante para ir avanzando un poco más. Dice la palabra del Señor en el verso 57, voy acá. Dice que entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos, hermano. Se taparon los oídos simplemente porque, bueno, este hombre estaba diciendo la verdad. Qué interesante hablar con la verdad, ¿no, hermanos? Qué interesante siempre dar a conocer la verdad que hemos recibido de parte del Señor.
Y es tremendo, ¿no? Porque hoy en día, sí, uno sale a la calle, vamos a entregar un volantico, vamos a orar, ¿qué le gustaría? Buscando estrategias para llegarle a las personas. Y la gente no quiere escuchar la voz de Dios. La gente no se quiere someter a la voz del Señor. Pero quiere ser prosperado, quiere ser bendecido, quiere recibir muchas bonificaciones de parte del Señor. Pero no estamos haciendo nada o no quieren hacer nada. Y entonces, sin embargo, este siervo con valentía, como les decía hace un rato, se ofrece, dispone de su carácter, de su amor, de la pasión hacia el Señor y de su sabiduría, y no le importó. Sufrió ataques. Y eso es importante, hermano, que entendamos que la vida cristiana implica ser rechazado, implica que se burlen de usted o de mí, implica ser cristiano o formar parte de esto tan hermoso, de llevar el mensaje y de manifestar con poder el plan de salvación. Muchas veces podemos ser hasta apedreados, como le pasó a Esteban. Aunque hay otras formas ahora que ya conocemos, donde muchas veces para tapar la boca de alguien que está predicando, alguien que está llevando un mensaje, son capaces de utilizar cualquier cosa para hacer el daño, para acabar con esa tarea tan hermosa de llevar el mensaje. Este hombre fue expulsado de la ciudad, dice el texto, como un vil delincuente, hermanos. Qué triste hoy en día ir a ciertos sitios, llámense escuelas, llámense recintos deportivos, y uno decirle, mire, me gustaría hacer una oración, compartir una reflexión bíblica, ¿será que ustedes me permiten? No. Muchas gracias, pero no, nosotros somos tal cosa. Triste eso, ¿no? Ver hoy cómo está la humanidad fría, viviendo una vida, entre comillas, cristiana o religiosa, de una manera totalmente incoherente, pues. Yo, wow. Y eso es lo que podemos vivir nosotros, pero imagínense a Esteban, ¿no? Su vida misma, ¿no? Él buscando la manera de hablar con claridad, de rescatar a muchas personas en ese momento, pero no. Estaban aturdidos muchos de ellos, a tal punto que ya se le acercaba el momento de morir este hombre. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido maltratados por hablar de Cristo? ¿Cuántas veces, hermano? Muy poco. ¿Cuántas veces le han quitado de su mano la Biblia cuando usted ha recorrido algún sector, alguna comunidad? Yo creo que no nos ha pasado eso. Es decir, estamos a tiempo, hermanos, estamos a tiempo de llevar una palabra, llevar un mensaje. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias están esperando un mensaje que viene de parte del Señor a través de ustedes, a través de mí. Amén. Pero debemos involucrarnos, debemos estar en marcha, hermanos. Debemos estorbar a la comunidad en Atalaya o en tu vecindario. ¿De qué manera? Impactando en la vida de ellos con mucha sabiduría, con mucho amor, con mucha misericordia. Que vean en nosotros como ese ángel, ¿no? Como hace ratito estábamos leyendo, ¿no? Que vean en nosotros el rostro como el rostro de un ángel, según el verso 15 de Hechos 6. Que vean eso en nosotros, hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Poder llegar hasta ese punto, ¿no? Esteban, viendo ya los últimos versículos, versos 58 y 59, vemos en Esteban una copia fiel de la actitud de Jesús en la cruz. Algo paralelo, algo similar a lo que Cristo vivió antes de partir. Qué conexión tan interesante, ¿no? Él dice, el verso 58, dice la palabra del Señor, dice que, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
vemos que en 2 ocasiones este siervo clama al Señor, una para que el espíritu llegara al Señor, llegara a su vida, llegara su espíritu al Señor en este caso, y así fue, ¿no? Tenemos fe que ha sido así. Y hay un problema, hermanos, hay un problema que muchas veces en nosotros, y eso pasó con Jesús, ¿no? Es paralelo a lo que pasó Esteban, mirando al cielo, orando al Señor, clamando al Señor, así de la misma manera vemos que Jesús también pasó sus últimos momentos de esa manera. Pero hay un problema, hermanos. Hoy, pues, lamentablemente estamos muy aferrados a lo terrenal, que olvidamos que en el cielo está esa recompensa eterna, hermanos. Porque estamos anclados, estamos aferrados más a lo terrenal que a lo celestial, hermano. Y eso es algo bastante delicado, hermanos. Porque hoy estamos aquí, no sabemos qué puede pasar en el transcurso de la tarde. Mañana no sabemos qué pasará con nuestras almas. Pero estemos preparados, hermano. Constantemente tengamos intimidad con el Señor. Animemos a nuestra familia. Seamos ejemplos. Seamos de buen testimonio para que muchos puedan entender todas estas cosas que hasta ahora Dios nos las pone presentes. ¿En qué cosas estamos ocupando el tiempo, hermanos? Para no estar a los pies del Señor. ¿En qué cosas estamos ocupando el tiempo para no estar a los pies del Señor? Yo sé, hermano, que hay que trabajar. Yo sé, hermano, que hay que estudiar. Sabemos, hermano, que hay muchas cosas muy pendientes en la semana que debemos realizar, pero no dejemos o en este caso no perdamos la vista en el Señor ni la vista al cielo, a lo que el Señor nos ofrece, hermanos. El cielo es un bello lugar, hermanos. Es un bello lugar y así lo registra Apocalipsis. Es un lugar donde sí vamos a estar, donde no va a haber tristeza, no va a haber llanto. Apuntemos a eso, hermanos. Allá vamos a estar en paz, en amor. Sigamos teniendo esa mirada en el Señor allá en los cielos. El problema es que no tenemos, muchas veces, hermanos, no tenemos una fe definida, como al principio estábamos hablando, como la tuvo Esteban. Quizás podemos decir, no, porque Esteban fue escogido para ese momento. Sí, hermano, pero nosotros también podemos formar parte de esa obra redentora también, de llevar ese mensaje de esperanza, de hacer quizás esa oposición a lo que las personas muchas veces tratan de transferir. No, que esto no es así, asado. Y a veces nos quedamos callados, quizás por pena, quizás para no caer en conflicto, pero a veces tenemos que, hermanos, defender con claridad y oponernos a lo que no está bien. Y creo que eso está en nuestras manos también, hermano. Dios está con nosotros, amén. Dios está con nosotros, hermano. Y su Espíritu Santo está en nuestras vidas. Necesitamos ser valientes, hermanos, así como lo fue Esteban, que al final, en el verso 60, podemos leer, al final dice que, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, dice así Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué interesante, ¿no? Qué final tremendo, ¿no? Dice que la fe hasta el final, en este caso, en el tema de hoy, ¿no? Esteban se atreve a perdonar, tal como Jesús también en sus últimos minutos se atrevió a hacerlo, perdonando a toda la humanidad. Se entregó por completo. Esteban también, similar, vemos que perdona a quienes le estaban haciendo el daño, a quienes le estaban cortando su vida. Qué ejemplo, ¿no? Y dice, no le tomes en cuenta este pecado. Algo similar también lo habla Lucas, versos 23 y 29. ¿Qué dice allí, Emily? Lucas, capítulo 23, verso 29. Que no lo tengo para no buscarlo acá. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas. No. Vamos a ver.
Creo que sí. 23, 29. Creo que me equivoqué entonces. Que habla de que Padre, de que perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo dice Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo similar también Esteban lo maneja dentro de ese texto, ¿no? Qué importante, hermanos, cómo está el amor, el acto de amor, el acto de perdón de Esteban, así como dijo Jesús. No solamente queda allí anotado allí en esta lectura que Lucas nos da, sino que debe estar también presente en nosotros, hermano. Que sea algo activo, algo de acción en nosotros, que podamos perdonar, que podamos amar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han señalado, a aquellos que no creen que aún que Dios mora en mí o que mora en ustedes y que el Señor transforma, que el Señor hace cambios hermosos en cada uno de ustedes o en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la muerte del creyente no es el final. No es el final. Este hombre determinó entregar su vida para con el Señor. Se atrevió mucho, ¿no? A decir, no tome en cuenta sus pecados. La muerte, hermanos, es un descanso para nosotros, con fe lo tenemos claro, es un descanso para resurrección. Amén. Vamos a ser resucitados, hermanos, en algún momento. ¿Cuál será el mandamiento a obedecer, mis hermanos? Que no nos quedemos callados, hermanos. Sigamos anunciando el Evangelio con temor y temblor, así lo dice la palabra del Señor. Sigamos valientes, hermanos, sigamos adelante. Debemos ser una comunidad del reino de buen testimonio, hermanos. Guardemos nuestros corazones, guardemos nuestra mente, nuestro cuerpo que no nos pertenece, le pertenece al Señor y hay que mantenerlo consagrado, limpio como el cristal, como dice la palabra del Señor, como decía el canto hace un ratito. Somos pocos, pero podemos marcar la diferencia, hermano. Sí, somos pocos. Somos un pequeño grupo, un pequeño remanente, como dice la Escritura también, pero podemos hacer mucho, podemos impactar en muchas vidas, en Atalaya, en cualquier lugar donde el Señor nos lleve. Amén. En el caso de Esteban, este hombre aportó su testimonio, aportó a tal punto de que Saulo estaba allí. Y que el Señor también iba a hacer un llamado, pero también Saulo escogió, vio con sus propios ojos lo que sufrió Esteban. Qué interesante, ¿no? Cuando las personas ven ejemplos de ustedes o de mí, de esa lucha constante de poder hacer las cosas correctamente, llámese en el negocio, llámese en sus estudios, en cualquier actividad que usted realice, hermano. Qué interesante que las personas vean en usted y en mí una buena moral. Que lo que usted dice y lo que usted habla está relacionado y está congruente, pues. Y hay base. Y donde la gente más bien se confunda, pero no para mal, sino para bien. Dice, wow, esa persona es diferente, esa persona es de ejemplo, es de buen testimonio. Que eso sería muy bueno, hermano, que marquemos todas esas cosas. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, aunque nos hagan el mal. Esta semana, el miércoles, estuvimos hablando de ese tema. Un poco de eso. Importante, hermanos. La venganza es del Señor. Dejemos que el Señor se encargue de hacer lo que tenga que hacer, hermanos. Mientras tanto, nosotros debemos mantener el ánimo y seguir adelante haciendo la voluntad del Señor. Fue terrible, hermanos, la muerte de Esteban. Hemos tenido claro eso. Pero hay que avanzar, hermanos. Quizás algún momento, y bueno, y es importante que a través de su fallecimiento, pues, se permitió, porque eso es así, después que Esteban muere, se permitió que existiera la persecución, vino los ataques de la iglesia en el primer siglo y muchos cristianos se desbordaron en diferentes naciones, en diferentes poblaciones para ese momento. Eso permitió también, hermanos, que también llegase el mensaje a nosotros, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida. Quiere decir que desde esa situación crítica que vivió Esteban, se ha sacado provecho también para nosotros recibir ese regalo de salvación para con cada uno de nosotros, hermano. Eso permitió eso, hermano, y eso necesitamos sentirnos
alegres, gozosos por esa bendición también. Mantengamos nuestra confianza en Dios plenamente, hermanos. Esto es lo que vemos también en Esteban. Al final, este hombre lleno de fe, lleno de mucha sabiduría, comprendió que era lo mejor, que lo que se le venía para él era lo mejor, a pesar de que iba a partir. Pablo lo dice en algunas oportunidades también. Luchemos, hermanos, por esa corona, por la corona de la vida eterna, que usted y yo pronto recibiremos en el nombre del Señor. Amén. Pero necesitamos crecer, necesitamos esforzarnos, avanzar, y que el Señor nos dé esa sabiduría para enfrentar, mientras que estemos acá, poder enfrentar las diferentes pruebas o dificultades, tal como las vivió quizás Esteban, y quizás la podemos vivir nosotros también. Pero mantengamos nuestra confianza en el Señor, creamos que el Señor está en nosotros y nos da esa protección tan maravillosa, y creo que esa es la confianza que nosotros también tenemos presente, pues, en nuestras vidas. Hermanos, si pueden poner de pie, vamos a orar para que sea Dios también glorificado en esta oración, y que sigamos adelante hasta el final, hermano, hasta el final, hasta donde el Señor nos lleve. Muchas cosas que hacer, muchas cosas todavía, planes y proyectos que ustedes tienen, que yo tengo, pero que todo sea según la voluntad del Señor. Primero, estar preparando siempre nuestros corazones y nuestras vidas para con el Señor, para que cuando Él nos llame, bueno, estemos ya muy bien preparados en nombre del Señor. Amén. La luz de Cristo.